Listo. Entonces, vamos a ver tipos definidos por el usuario. Bueno, cuando yo tengo que, por ejemplo, definir una función que por ejemplo, cuando yo quiero definir una función que reciba una fecha y devuelva el día, yo podría definir get día y colocar en los tipos int, 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 que devuelva int. Pero, bueno, y esto sería get día, mes, año, y me devuelve el día. Aquí podría usar comodines. Pero a la hora de definir el tipo, que en programación funcional es importante como documentación, yo podría poner algo más descriptivo. Y para eso bautizar mis datos, mis tipos. Entonces, en lugar de tener esto, yo podría decir type día igual int. Entonces, estoy creando un tipo sinónimo para el tipo int. Es como que yo dijera type can igual perro, digamos. Son sinónimos. Decir can o decir perro es lo mismo, ¿ya? Entonces, estoy creando tipos sinónimos que se llaman. Entonces, yo digo type día es un entero. Type mes es un entero. Y type, type año igual entero. Y puedo tener type fecha igual, poner día, mes, año. En lugar de poner este tipo, entonces pondría que get día recibe una fecha y devuelve un día. Entonces, mi función sigue siendo lo que sabía. Todo es lo que sabía. Lo único que a la hora de definir mi tipo, yo puedo tener algo más descriptivo. Yo aquí en get día ya sé que recibo una fecha, devuelvo un día, y si quiero ver qué es fecha, vengo aquí, fecha, primero el primer componente es un día, luego el mes y luego el año, y el día es un entero, el mes es un entero, el año es un entero. Entonces tengo definiciones de tipo mucho más descriptivas, lo que va a ayudar a que mi código sea más legible, ¿no? Que se entienda más. Es un tema más de documentación, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. Todo lo que sabía va a seguir funcionando. Esto nosotros lo hemos hecho al principio, antes de ver tipos. Lo único que ha cambiado ha sido la definición de tipo, que es mucho más descriptiva, ¿no? Entonces, si guardamos esto y, y cargamos, vemos que nosotros podemos poner el día,
4 de mayo del 2022, entonces nos devuelve 4, ¿no? Entonces, lo que sabíamos, eso es un tipo sinónimo. Entonces, por ejemplo, yo puedo, fíjense que el string, por ejemplo, es un tipo sinónimo que está definido en la librería estándar. Por eso es que nosotros podemos trabajar con cadenas, ya sea con el tipo string o con el tipo lista de char, que es en realidad un sinónimo. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, un tipo como este, nombre, que es una cadena, apellido paterno, string, apellido materno, string, sexo, char, día, int, mes, int, año, int, fecha de nacimiento, día, mes, año, nombre completo formateado, string, type persona, nombre, apellido materno, sexo, fecha de nacimiento. Y entonces decir get sexo, recibe una persona y devuelve el sexo de la persona. Entonces tengo esto, get num, recibe una persona y devuelve el nombre de la persona, ¿no? Entonces yo puedo tener estas definiciones de tipo que son mucho más descriptivas, ¿no? Estas definiciones de tipo, pero todo lo demás es lo que ya sabía. Entonces, ese es un tipo sinónimo. Tipo que ya existe, al que yo le doy el nombre para tener definiciones más claras. Entonces, este tipo, como les digo, está definido en la librería estándar de Haskell. Yo puedo tener un vector, por ejemplo, representar un vector como una lista de enteros, representar una matriz como una lista de listas de enteros. Entonces, usando los tipos sinónimos voy a tener mayor claridad en mis definiciones. En lugar de tener multiplica, recibe lista de listas y demás, lo que hago es crear un tipo matriz y digo multiplica, recibe dos matrices y devuelve una matriz. Entonces, por supuesto, esta definición es mucho más clara que esta otra definición. Aquí tengo un ejercicio, definir una función que recibe un carnet y una lista de carnet y devuelva la posición en la que el carnet aparece en la lista. Si el carnet no está, que devuelva -1. Entonces, yo tengo mucha claridad en mi definición. Carnet la voy a modelar como entero, lista de carnet va a ser una lista de carnets, posición va a ser un entero. Entonces yo digo buscar carnet en una lista de carnets y devuelve la posición. Entonces esta mi definición es mucho más clara que esta, ¿no es cierto? Acá no sé qué será este entero, esta lista de enteros y este entero. En cambio acá yo sé que el primero es un carnet, el segundo es una lista de carnets y el último es y me va a devolver una posición, ¿no? Y el código es lo que ya sabíamos, nada nuevo. Lo único que cambia es la definición del tipo. Entonces, tengo mayor claridad en mis definiciones. Otra ventaja de los tipos sinónimos es que oculta detalles. Por ejemplo, yo podría tener un tipo que se llame complicado y tener una función que reciba dos complicados y devuelva un complicado. Pero si yo no creara este tipo sinónimo, la definición de tipo de mi función sería esta, lo cual dificultaría entender, ver que esto es lo mismo que esto y es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Entonces, oculta detalles para que se entienda mejor. Entonces, ya sé que todo ese detalle se llama complicado y aquí veo claramente que estoy recibiendo dos complicados y devolviendo un complicado, ¿no? Entonces, es una gran ventaja. Los tipos sinónimos permiten usar parámetros. Por ejemplo, les voy a mostrar mejor aquí para que entiendan. Mejor yo podría definir una función, que reciba un vector de números y devuelva no sé, el primer elemento, digamos, para no complicarlo.
Entonces yo puedo decir type vector igual lista de enteros. Entonces, primer elemento del vector recibe un vector y devuelve un int. Entonces, primer elemento recibe x o CSS, digamos, y devuelve C, ¿no? O sea, lo que ya sabía. Pero aquí mi definición de tipo está mejor. Ahora, yo podría definir otra función, definir una función que reciba un vector de cadenas, digamos, de nombres, de cadenas, y devuelva y devuelva puede devolver, ya bueno, lo mismo. El primer, la cola de la lista, toda la lista, todo el vector menos el primer elemento, para no complicarla, porque lo que ahorita me interesa es que vean el tema de los tipos. Entonces este también es un vector, pero es un vector de strings. La macana es que Haskell me diría no puedes usar el mismo nombre. Ya hay un vector, ya identifica una lista de enteros, entonces podría poner vector tags, digamos, a mi tipo, y entonces definir cola recibe una lista de un vector de cadenas y devuelve una cadena. Y entonces cola xs sería xs. Pero si ustedes se fijan al final, este tipo y este es básicamente el mismo. Los voy a poner juntos. Entonces yo puedo hacer algo más bonito y decir vector recibe una lista, es una lista de A's, donde A es un argumento. Entonces con esto estoy generalizando estos tipos. Entonces ahora, primer elemento recibe un vector de, y mando aquí de qué es, ¿no? Un vector de enteros y devuelve un entero. Y en este otro caso, vector recibe, ya no es un vector de cat, el vector recibe un vector de strings y devuelve un string. Entonces, puedo poner parámetros en mis definiciones. Entonces, ahora ya estas dos las voy a borrar porque he generalizado. Entonces, ahora yo puedo modelar vector de enteros, vector de lo que quiera, porque A es un parámetro, ¿no? Se volvería polimórfico si quieren, ¿no? Un vector polimórfico que va a trabajar con cualquier tipo de datos que yo ponga como argumento el rato de usar. O también podría trabajar con vector as directo, ¿no? Por ejemplo, si quisiera devolver el elemento de la posición i de un vector, digamos, devolver elemento de una posición, entonces esto recibe un vector de as porque no hay un tipo concreto, entonces estoy trabajando con cualquier tipo de datos, ¿no? Recibe una posición y devuelve un A.
Entonces, aquí por supuesto voy a tener que usar posición, que es un entero. Y entonces aquí devolver elemento de una posición. Si la lista es vacía y la posición me dan una posición que no existe, porque eso sería que devuelva, no, que no esté definido para ese caso. Tendría que existir la posición, tendría que dar un error. Entonces, si me dan una lista con la posición 0, devolvería X, ese sería mi caso básico. Pero si me dan una lista con una posición P, que no es 0, entonces yo tendría que llamar a, o sea, esto es lo que ya sabíamos, no estoy viendo nada nuevo, ¿no? Entonces tendría que devolver posición, o sea, quito el primer elemento y quito 1 a P. Y con eso me va a devolver el elemento de la posición P, ¿no? Entonces P va a ir disminuyendo hasta que llegue a la posición. ¿Sí? Entonces, guardamos, recargamos, type char. Ya. Cola. Voy a poner comentario aquí para que esto no nos estorbe. Vector. Obvio. Me devuelve un vector de string, ¿no? La cola. Qué bien que estamos probando. ¿No? Me devuelve, recibe un vector de cadenas y devuelve un vector de cadenas, porque devuelve un vector menos el primer elemento, ¿no? Listo, ahora sí. Entonces, devolver elemento de, digamos, 2, 3, 5, 6, 8 de la posición 2, me va a devolver 0, 1, 2, el 5, ¿no? Si en lugar de números pongo cadenas, digamos, hola, qué sé yo, va a devolver tipo, ¿no? Y así puedo tener cualquier tipo de datos, ¿no? Esa es la ventaja de los tipos sinónimos también, ¿no? Que puedo definir, en este caso, por ejemplo, en lugar de tener una matriz de enteros solamente, defino una matriz que va a guardar elementos de cualquier tipo, ¿no? Entonces tengo posibilidad de trabajar con matriz de enteros, con matriz de caracteres, con matrices de lo que yo quiera. Ahora vamos a ver tipos definidos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si ustedes se fijan en lo que hemos hecho, no hemos creado absolutamente ningún nuevo tipo de datos. Simplemente les hemos dado, los hemos bautizado con otros nombres. Entonces, sigo usando el tipo int, pero lo voy a llamar día. Sigo usando int, pero también lo voy a llamar mes. Entonces, le estoy dando sinónimos al tipo int. Entonces, decir tipo int o decir tipo día es lo mismo. Decir tipo int o decir tipo mes es lo mismo, ¿no? Entonces, no he creado nuevos tipos de datos. Pero podría ser que yo quiera crear mis propios tipos de datos. Entonces, recordemos que un tipo de datos es un grupo de valores que tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el tipo int,
que tiene valores enteros que pueden ser positivos, negativos. El tipo char, que tiene, que representa cualquier carácter, ¿no? El tipo bool, que tiene dos valores exactamente, que son true y false. Entonces yo podría inventarme un nuevo tipo y decir, a ver, quiero modelar, digamos, las estaciones del año. Entonces yo puedo crear un tipo que se llame estación. Y estación que tenga como datos primavera, verano, otoño, invierno. Y entonces yo puedo hacer eso creando mi propio tipo de datos. Para eso utilizo en Haskell la palabra reservada data. Entonces aquí sí estoy creando un nuevo tipo. De hecho, el tipo bool es un tipo que está definido en estándar prelude. Es un tipo que no es primitiva como int o char, no es un tipo primitivo como int o char. Es un tipo definido en la librería. Entonces, en bool tengo true y tengo false, pero separo los valores con este carácter. Así está definido el tipo bool que nosotros hemos estado usando, ¿ya? Para definir estación, entonces yo escribiría data, estación, igual, y pongo los nombres que yo quiera. Entonces yo me invento palabras que van a representar las estaciones. Entonces puedo poner primavera, ver, otoño, invierno. Y con esto he creado este nuevo tipo de datos. Vamos a hacer la prueba. Entonces, ahora yo voy a crear mi propio tipo de datos que se va a llamar estación. Entonces yo puedo decir temperatura, característica de una estación. Recibe una estación y devuelve una cadena. Entonces yo puedo decir característica de primavera. Entonces puedo poner flores. Puedo decir característica de, aquí estoy usando patrones constantes, de verano. Y puedo decir calor. Característica de otoño. Viento. Característica de invierno. Frío. Entonces, si nosotros probamos esta función, recargamos, entonces yo digo, ¿cuál es la característica de invierno? Me dice frío. Entonces, fíjense que yo acá he creado nuevos símbolos, nuevos valores. Entonces, así como acá el símbolo 5 representa el número 5, acá yo me he inventado mis símbolos para representar las estaciones del año. Fíjense que si yo pusiera esto con cadena me daría un error. Me diría, yo estoy esperando una estación y me estás dando una cadena. No es que estos valores sean cadenas, son valores que representan una estación, ¿no? Si yo pongo característica de verano, por ejemplo, también me va a dar un error, porque verano no es un valor de estación. Los valores de estación son prim, ver, auto, int.
Le podría haber puesto verano, entonces tendría que poner acá. ¿Me dejo entender? Podría definir otra función, siguiente estación. Siguiente estación. Que reciba una estación y devuelva la siguiente estación. Entonces yo le digo, siguiente estación de primavera es verano. Siguiente estación de verano es otoño. Siguiente estación de otoño es invierno. Y siguiente estación de invierno es primavera. Sin embargo, si yo hago correr esto, vamos a recargar, digo siguiente estación de primavera, me va a dar un error. Me va a decir, no sé mostrar estaciones. Eso es lo que me está diciendo. Yo no sé mostrar estaciones, no sé imprimir estaciones. Entonces, no es que sea un error, sino hay un resultado, pero Haskell no me lo puede mostrar porque yo necesito sobrecargar esta función print que sabe imprimir datos, ¿ya? Entonces, para hacerlo, yo tengo que poner acá la forma simplificada, después vamos a ver la explícita, la manual, digamos, deriving show, para que Haskell genere código que permita imprimir, mostrar estos valores. Entonces, haciendo este deriving, ya me va a poder mostrar el resultado. Entonces, yo le digo, siguiente estación de primavera y me devuelve verano. Y así. Entonces, esos son los tipos. El tipo que acabamos de ver se llama tipo enumerado. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos el tipo día, que tiene los valores lunes, cada uno de los valores de la semana, ¿no? Que yo defino palabras con las que voy a representar. Fíjense que todas estas palabras empiezan siempre con mayúsculas, parte de la sintaxis de Haskell. Y a estas palabras se las llama constructores de tipo. Entonces yo puedo definir día siguiente, que recibe un día y devuelve un día. Entonces día siguiente de lunes, martes y así sucesivamente. En una sesión, si yo pongo día siguiente de jueves, me devuelve viernes, ¿no? Yo puedo definir una función es descanso y es descanso de domingo, me devuelve verdad, es descanso de cualquier otro día, me devuelve falso. Pero si yo hago esto, estaría bien, pero el igual no sabe comparar días porque yo me acabo de inventar este tipo de datos. Entonces, si ustedes hacen la prueba, eso les va a dar error y esto les va a dar bien. Para poder usar esto, yo tendría que sobrecargar el igual para que pueda trabajar también con días. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a pedir que para la siguiente clase, ustedes lean si quieren esto nuevamente, si es que algo les ha quedado poco claro. Prueben el código que ya está escrito y yo les voy a pasar el código que hemos hecho ahora y hagan estos ejercicios, ¿ya? Hagan todos estos ejercicios y la práctica que les voy a subir. Aquí tienen algunos ejercicios que ya están resueltos, como este. Entonces resuélvanlos y luego comparen, ¿ya? Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a copiarles el código que hemos hecho hoy día. Entonces, los tipos sinónimos no son ninguna ciencia, ¿no es cierto? Y los tipos enumerados son, obviamente los tipos enumerados se usan les voy a poner aquí en comentarios,
Los tipos enumerados se usan para tipos chiquitos, ¿no? O sea, tipos con dominios muy pequeños. Por ejemplo, eh, el valor booleano, true, false, son dos valores. Día de la semana tiene solamente 7 valores. Estación del año solamente tiene 4 valores, ¿no? Entonces, para esos tipos de datos que son finitos y pequeños, para eso se utilizan los tipos enumerados. Entonces, por favor, necesito que esto ya dominen para el lunes, para que el lunes veamos tipos ya un poco más complejos. Entonces, si ustedes hacen lo que les estoy pidiendo, las tareas que les estoy pidiendo, les va a resultar mucho más fácil trabajar en lo otro, ¿ya? Les voy a habilitar la práctica que ya está habilitada, tipos sinónimos y enumerados, justamente. Entonces sería hermoso que para el lunes ya hagan todo esto, ¿no? Tienen varios días, hagan todos los días un poquito y van a poder terminar, ¿ya? Listo, ¿alguna pregunta?